buscar Salmos 119, 160. Hoy vamos a estar hablando de otro aspecto en el cual tenemos que perseverar hasta que Él venga. Y un aspecto que es importantísimo es perseverar en la verdad. O sea, la verdad es donde nosotros nos tenemos que afirmar y mover. Recién cuando estábamos orando, se dijo, tenemos que estar cimentados en la verdad, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que ver. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Por qué tenemos que perseverar en la verdad? Porque una característica de los últimos tiempos va a ser el engaño. Acuérdense, Mateo 24 habla, Jesús dice, antes de que yo venga, se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos. O sea, una característica del tiempo que nosotros vivimos es el engaño, es la confusión, es la incertidumbre, es que la gente no sabe dónde está parada. Y la realidad es que cuando vos empezás a escuchar lo que hoy se mueve en el mundo, se habla, por ejemplo, de la posverdad. ¿Escucharon ese término? Listo, escúchenlo porque se habla fuera de eso. Son muy bíblicos ustedes. Posverdad, grábenselo. Se habla del metaverso. ¿Escucharon eso? La realidad virtual, que no es verdad. O sea, el metaverso ya nos ganaron a los argentinos. Es mucho más que el verso nuestro. O sea, pero el mundo está viviendo una realidad que no está de realidad. Es todo virtual. ¿Escucharon hablar del chat GPT? Yo les traigo ahí el chat GPT. Es inteligencia artificial. Bueno, es inteligencia artificial. O sea, es todo una gran falsedad. Los que están estudiando no escuchen esto. Porque el chat GPT te puede hacer una monografía y un trabajo sin que vos hagas nada. Vos le decís, tengo que hablar sobre una composición sobre la vaca. Y el chat GPT te va a armar una composición sobre la vaca. Y te va a decir que la vaca es un animal, que está forrado de cuero, las patas le llegan al suelo. O sea, y ya está, ¿no? Esa es una canción vieja. Pero vos fijate que aún tu vida en este tiempo que estamos viviendo puede ser una falsedad. Y la realidad es que muchas veces caemos en una vida falsa, en una vida que no es una vida verdadera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cierta apariencia, tenemos que hablar de una manera, tenemos que movernos, tenemos que ir a ciertos lugares para decir, uy, estás en onda. Ay, ¿cómo no estás viendo esta serie? Soy un desastre para eso. ¿Cómo no estás viendo tal serie? Vos decís, ¿y dónde está? Y la pasan en, no sé, en Plus. La pasan en Canal Plus. Ay, pero yo tengo 4 plataformas y esa no la tengo. La tengo que tener. ¿Qué te quiero decir con esto? El mundo te va imponiendo cosas que vos tenés que vivir, que vos tenés que experimentar, pero que no te llevan a una vida verdadera. Te van a ir vaciando cada vez más y más. Y la realidad es, cuanto vos más te alimentás de lo que el mundo te ofrece, menos te vas a alimentar de la verdad de la palabra de Dios. Y leíamos ahí que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces la realidad es, cuanto más vos dejás de alimentarte de la palabra de Dios y más te alimentás de lo que el mundo te ofrece, más y más vos vas a vivir en el engaño de los últimos tiempos. Entonces tenemos que hacer un llamado. ¿Por qué? Porque el engaño genera confusión. No se sabe para dónde ir, no se sabe qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar. Ahora, hay que entender que no solamente somos engañados por lo que el mundo dice, no solamente vamos a ser engañados por lo que escuchamos en la televisión, en la radio y en todos lados, sino que también vamos a ser engañados por nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las ofensas? Las ofensas van a levantar falsos profetas en nuestro corazón, y nuestro corazón es el principal falso profeta que nosotros vamos a tener que combatir. Porque la realidad es que nuestro corazón es el que más nos va a engañar. Porque la realidad es, cuanto más nosotros vemos las mentiras, más nos tenemos que vencer a nosotros mismos de que esas mentiras son verdad. Ya sé, no entendiste un poco.
El tema es así, el mundo te va a ofrecer mentiras como si fueran una gran verdad. Y vos las vas a creer. Ahora, ¿cómo contrarresto yo las mentiras de que el mundo me ofrece? Conociendo la verdad de la palabra. No hay otra manera de que nosotros podamos rechazar las mentiras, rechazar el engaño, que conociendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo combatir el corazón? Mirá lo que dice Jeremías 17:9. Por si no me crees a mí, créelo, porque la palabra de Dios es verdad, ¿estamos de acuerdo? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hoy el mundo, ¿qué te dice? Seguí lo que dicta tu corazón. Tu corazón no se equivoca. ¿O no te lo dicen eso? Lo dicen por todos lados. En cualquier serie, en cualquier película, vas a escuchar esta frase. Hacé lo que dicte tu corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es lo más engañoso, perverso que podés engañar. Más que todas las cosas. Entonces la realidad es que nosotros tenemos que entender que debemos proteger nuestro corazón de todo engaño. Tenemos que proteger nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Con la palabra de Dios. Llenando nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones de la palabra de Dios, de lo que Él dice. Y es interesante que Jesús ya nos advirtió de estas cosas. Jesús nos advierte de estas cosas y si vos te das cuenta que caíste en un engaño, no es para que vos digas soy el peor de todos. Es simplemente saber que es algo que puede pasar. Si no, el Señor no lo diría. Si el engaño no fuera algo que fuera peligroso para nosotros y que vamos a caer seguramente en algún momento, el Señor no lo diría, lo pasaría por alto. Sin embargo, habla del engaño, habla de la falsedad de los últimos tiempos. Ahora también el Salmo que leíamos 119 y 160, la segunda parte, relaciona la verdad de la palabra de Dios con su justicia, con sus juicios que son eternos y que son perfectos. Entonces, si nosotros queremos perseverar hasta que Él venga, vamos a tener que vivir nutriéndonos de su palabra y de su justicia que es eterna. En Mateo 24:34, Jesús, hablando de estas cosas, le dice a los discípulos: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, Jesús lo que está diciendo es, miren, todas estas series van a pasar. Todas estas modas van a pasar. Todo lo que el mundo te dice que vos tenés que tener y que tenés que lograr, va a pasar. Pero lo que va a permanecer para siempre es mi palabra. Entonces vos tenés que vivir con la palabra de Dios. Tenés que vivir con la verdad de la palabra de Dios para no ser engañado y para llegar al fin de todas las cosas. ¿Lo podés creer? Amén. Entonces, tenemos que preguntarnos, en primer lugar, ¿de qué alimentamos nuestro corazón? ¿Con qué alimentás tu corazón? ¿De qué cosas vos te estás nutriendo? ¿Con qué alimentás tus pensamientos? Todos vivimos situaciones difíciles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No vamos a poner a contar ahora porque ya estamos orando, así que... Pero todos tenemos situaciones de adversidad, de dificultad que tenemos que atravesar. Si no es hoy, será mañana, pasado o fue ayer. Pero todos tenemos que atravesar situaciones difíciles. Ahora la pregunta es, en esos momentos, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras emociones? Cuando, ponele una enfermedad, algo normal. Ahora estamos todos apestados, cambió el clima. Yo el domingo estaba hecho una trafa, todavía me sigue algo de ahí de la alergia. Todos podemos pasar una enfermedad, algunas leves, otras más difíciles, otras que nadie invita a enfermedades a su vida, ¿no? No, nadie invita, pero llegan sin que nadie las invite. La pregunta es, ¿qué nos pasa por la cabeza cuando nos enfermamos? ¿Qué pasa por nuestras emociones cuando nos enfermamos? Enfermedad, fin de mes, mañana.
Recién empezamos, pero más o menos. O sea, le sobra mucho mes a mi sueldo, dijo uno. O sea, no alcanza la plata. Vivo en Argentina, inflación, wow, récord, estamos en el horno, on fire. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tus emociones? Conflictos familiares. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tus emociones? ¿Qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que pensás? La pregunta es, en esos momentos de dificultad, ¿está la palabra de Dios en tu mente y corazón? Si la respuesta es y me dan ganas de estropear a alguno, o sea, no está la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, la respuesta es en esos momentos donde vos vas a descubrir de qué te estás alimentando. Es en esos momentos donde vos vas a descubrir si estás afirmando tu vida en la verdad de la palabra o estás afirmando tu vida en el engaño que este mundo te está ofreciendo. O sea, es en esos momentos. Por eso Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces la realidad es, cuando Jesús está hablando de eso, Jesús le está diciendo a la gente, el Padre sabe cuáles son sus necesidades. El Padre sabe qué es lo que vos necesitas. El Padre sabe si necesitas ropa, si necesitas comida, sabe si necesitas sanidad, sabe si necesitas que haya paz en tu familia. Él lo sabe, pero dice, busca primero el reino de justicia. Salmo 119, 160, que decía, la suma de tu palabra es verdad, tus juicios son eternos y perfecta tu justicia. O sea, vos fijate cómo se relaciona la verdad con la justicia de Dios. Si vos guardás la palabra de Dios en tu mente y corazón, vas a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas por las cuales el mundo te dice que te tenés que preocupar, dice el Señor que van a venir sobre tu vida. No hay necesidad de que las vayas a buscar. Van a venir, serán añadidas. ¿Lo podés creer? Ok, mañana te van a decir que te echan del trabajo. Era un chiste, no era profético nada, por favor. Bueno, pero ¿cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás? Mañana Massa va a anunciar la devaluación del peso un 300%. ¿Vieron la noticia esa que un chorro en Paraguay entró a robar en un negocio y no quiso los pesos argentinos? Qué triste realidad. Pero bueno, suponete, mañana te levantás y dices $1.000 pesos. Y vos decís, ¡ah! No, porque la realidad es, si vos te nutrís todo el tiempo de estas noticias, ¿dónde va a estar tu mente y corazón? En las noticias. Pero el Señor que dice, no temas, yo tengo cuidado de mis hijos. Buscá primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces vos te das cuenta en la manera en que nosotros reaccionamos ante las cosas que vienen a nuestra vida, vos te vas a dar cuenta si estás afirmando tu vida en la verdad de la palabra o tu corazón está siendo engañado. Si hay temor, me estoy olvidando del amor de Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces la realidad es cuando hay miedo en mi vida, yo estoy negando el amor de Dios. Si hay temor en mi vida, no me estoy afirmando en la verdad. ¿Lo podés creer? Decirle a que tenés al lado, no temas. Esfuérzate y sé valiente. Tu Dios está contigo. No. Entonces, si nosotros queremos perseverar en la verdad, tenemos que buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. O sea, no tenemos otra acción. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa y el Señor está cada vez más cerca, el engaño va a estar mucho más presente en la sociedad y en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar atentos a estas cosas, porque el que no persevera en la verdad de la palabra de Dios va a ser engañado y va a quedar afuera.
Lamentablemente es lo que te tengo que decir. Entonces, perseverar en la verdad es algo prioritario para nuestras vidas. Y la palabra de Dios es la verdad. Amén. Muy bien, esta fue la introducción. Vamos a 4 puntos que quiero compartir con vos hoy. El primero, la verdad produce libertad. ¿Lo crees? Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos conocían este pasaje? Por lo menos la última parte. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa parte la conocemos. Pero fíjate que la verdad está íntimamente ligada con la obediencia a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo voy a conocer la verdad? Obedeciendo la palabra del Señor. No queda otra. Y eso trae libertad. La verdad de la palabra de Dios nos hace libres. Y nos hace libres precisamente del engaño de este mundo y del autoengaño. Acordate, mi corazón me puede engañar. Tu corazón te puede engañar. Pero afirmarnos en la verdad nos va a hacer libre de esos engaños. Vos fijate, cuando tenés que enfrentar una situación y no sabés qué hacer, cómo hacer, un trámite, cualquiera. Todos saben que hacer un trámite cualquiera en nuestro país puede ser el caos total. O sea, puede ser la destrucción de la familia, no tanto no, pero puede ser la destrucción de tu autoestima, puede ser la destrucción de tu optimismo. Vos decís, no, hoy soy un ganador, vas a hacer el trámite. Primera pregunta, no, te falta esto, te falta... Pero si solamente venía a preguntar, no, pero tenés que traer el formulario ZPQ, el Z86, el inciso 48 que te dice, y vos decís, ¿de dónde saco todo eso? Miedo. ¿Por qué? Porque vos decís, no lo puedo hacer. Ahora, si vos en realidad vas a hacer un trámite y sabés que tenés que llevar el formulario ZPQ, el inciso 48, el artículo 10, todo eso, vos vas con tus papeles, vas con tu carpetita, papeles, y decís, hola, vengo a hacer este trámite. Sí, dame esto, tomá, tengo todo, tomá. O sea, cuando vos conocés la verdad de lo que tenés que tener a mano, no tenés temor. Te sentís libre de ir. Sos un winner, sos un ganador. O sea, vas y te presentás y no tenés ningún conflicto. Cuando nosotros afirmamos nuestra vida en la palabra de Dios, venga lo que venga, nosotros somos ganadores. Porque tenemos las respuestas a todo. O sea, pidan lo que me pidan, yo lo voy a tener. Porque estoy afirmando mi vida en la verdad. Y eso te hace libre. Te hace libre del temor. Te hace libre de las dudas. Te hace libre de emociones violentas. Te hace libre de todo. Entonces, para pensar en la verdad, tenemos que permanecer en la palabra de Dios y vivir por ella, porque la palabra de Dios te va a hacer libre. ¿Lo crees? ¿Cuántas veces somos presos de nuestras emociones? Emociones que te dicen, sos un salame, no servís para nada, no, yo no, soy incapaz de esto, no, yo no puedo hacer esto. ¿Cuántos han experimentado esas emociones? ¿Y cuántas veces te limitaron? Y después pasa el tiempo y decís, pero qué zapallo. No era tan difícil, ¿o no? Entonces la realidad es, necesitamos ser libres. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces no vivimos la identidad que Dios pensó para nosotros como hijos. Lo cantábamos recién. Somos hijos de Dios. Él abrió el mar para que nosotros pasemos. Nos has hecho libres. Lo cantamos recién.
pero la realidad día a día, ¿es así? ¿O estamos presos de emociones, presos de pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Sentidos de culpa, aflicciones. Tenemos que entender que cuando nosotros empezamos a tener esas emociones que son contrarias a la libertad que debemos experimentar en Cristo, es porque estamos oyendo falsos profetas. Estamos escuchando voces de engaño que van a engañar nuestro ser. Pero el Señor nos llamó para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga muy bien. Lo segundo, la verdad es una persona. La verdad es una persona. Juan 14:6, recontra conocido, Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante esto que Jesús es la verdad, no es una más. No es una más. No es una opción entre todas las que hay. ¿Por qué? Porque lo que el mundo hoy te va a ofrecer es un montón de caminos diferentes y te van a decir, mientras vos seas bueno, no le hagas mal a nadie, está todo bien. ¿O no? ¿No? Viste que hay gente que, seguramente vos conocés gente, que vos decís, es buenísima esta gente, lo único que le falta es conocer a Cristo. ¿Conocés a esa gente? Bueno, le falta todo, está en el horno igual. O sea, que no conoce a Cristo, por más bueno que sea, es un pan de Dios, pero se va al infierno igual con pan y todo. O sea, si le falta conocer a Cristo, le falta todo. Entonces la realidad es, Él es el camino, Él es la verdad. No hay otro camino al Padre. Entonces cuando nosotros entendemos que la verdad es la palabra de Dios y la verdad es una persona, nos damos cuenta que lo que Dios está hablando en este libro, en la Biblia, en su palabra, es lo que nos está revelando, es su persona misma. Es su pensamiento, son sus emociones, es el anhelo de su corazón revelado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros decíamos, la otra vez explicábamos, ¿no? Si oramos en el nombre de Jesús, lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Cómo sé qué tengo que pedir en el nombre de Jesús? Conociendo esto, porque Él reveló su corazón acá. Él reveló el deseo de su corazón en su palabra. Entonces la realidad es cuando nosotros leemos la Biblia, no es que leemos información. Ay, a ver si Josafat ganó o perdió. No, estamos leyendo la palabra de Dios y lo que estamos leyendo, lo que tenemos que buscar es, Señor, revelame lo que está en tu corazón. Revelame tu corazón, revelame tus pensamientos. ¿Qué es lo que vos pensás para mí? El otro día nos decían, el Señor que dice, tengo pensamientos de bien para ustedes, en Jeremías. Entonces vos fíjate que la palabra de Dios no es simplemente un texto, no es un relato, esto no es un relato, sino que es revelación. Es palabra profética donde Dios revela lo que está en su corazón a nuestras vidas. Por eso la verdad es una persona y nos conduce al Padre. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vos terminás de leer todo lo que está en el corazón de Dios, Apocalipsis 21 y 22, al final de todo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Padre desciende con su trono a la tierra para habitar en medio de su pueblo. ¿Dónde va a descender? No, pero ¿en qué lugar físico de la tierra? En Israel. Tenemos que orar. Entonces, el Padre va a descender para habitar en medio de su pueblo y Jesús, que es la verdad, es el único camino al Padre. Si nosotros queremos estar ese día viendo cómo el Padre desciende del cielo, wow, tenemos que afirmar nuestra vida en Jesús. Porque Él nos va a conducir a ese glorioso día. ¿Lo podés creer? Lo tercero, la verdad nos santifica. Juan 17:17. El Señor Jesús oró por los discípulos y estaba orando por todos nosotros, porque oró por los discípulos y por los que habían de creer.
Y Jesús dice ahí en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas veces nosotros estamos luchando con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, y nos arrancamos la cabeza diciendo, qué mal que estoy, qué mal que estoy. Ahí somos todos como Pablo, de los pecadores soy el primero, yo el primero. Ahora, ¿cómo hacemos para estar en este proceso de santificación hasta que Él venga? Con la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y muchas veces creemos que la santificación, la santidad, termina siendo producto de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las obras. Tengo que ser bueno. Entonces, me esfuerzo para ser bueno. Y la realidad, lo que el Señor está diciendo es, mirá, a medida que vos comas la palabra, a medida que vos internalices la palabra, a medida que vos asimiles la palabra, tu santidad, tu santificación va a ir en aumento. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que perseverar en la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, a medida que nosotros nos alimentamos y crecemos, como te decía, tus luchas con el pecado van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo te presente algo ahí para que vos caigas, tu pensamiento, tu corazón van a estar alineados con la palabra y vas a salir huyendo como José. Pero si yo me alimento de otras cosas que no son la palabra de Dios, si yo me alimento de la lujuria que el mundo me ofrece, si yo me alimento del temor que el mundo me pone, si yo me alimento de las ofensas, estoy ofendido con todo el mundo, cuando yo quiera no pecar, ¿qué va a haber en mi mente y corazón? Toda esa basura. ¿Qué voy a hacer? Voy a pecar. Entonces, en la medida que yo me alimente de la palabra de Dios, mi lucha con el pecado va a ir cediendo. Porque empiezo a vivir la identidad de santo que tengo en Dios. ¿Lo crees? Lo cuarto, ¿cómo hacer todo esto? La pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo hago todo esto? Todo muy lindo, la verdad nos hace libres, todo. Bueno, tengo una buena noticia. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Mirá lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya de movida, lo que está diciendo ahí el Señor Jesús es, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, no es un espíritu que va a traer confusión, no es un espíritu que va a traer mentira, no es un espíritu que va a traer engaño, es el Espíritu de verdad. O sea, no hay otra cosa en el Espíritu Santo que no sea verdad. Y dice, y Él los va a guiar a alguna verdad. ¿Ah? ¿Y qué significa toda en griego? Toda, 100%. A toda verdad. Él los va a guiar a toda verdad. Y cuando nosotros escuchamos otros espíritus, vamos a escuchar mentiras. Hay algo que el enemigo hace, y es que dentro de una gran verdad te pone una pequeña mentirita, ¿no? Y eso en lenguaje, en literatura, en gramática, en lo que sea que se llama falacia. Es una enunciación que vos decís, wow, es verdad, pero es una falacia, es falso, es una fake news. ¿Viste? Es una fake. Yeah. O sea, el espíritu de este mundo, que es el espíritu del anticristo, es el padre de la mentira. Entonces la realidad es cuando nosotros creemos mentiras, en lugar de cantar, yo soy hijo de Dios,
no lo vas a cantar, pero tu vida empieza a decir, yo soy hijo del diablo. Porque el padre de la mentira es Satanás. Entonces la realidad es cuando nosotros damos lugar a mentiras en nuestra vida, cuando mentimos, pero no solamente cuando mentimos, cuando ocultamos. Cuando ocultamos cosas, el ocultamiento también es una mentira. Si nosotros tenemos la necesidad de ocultar algo, es porque una macana nos mandamos. Es porque no estamos caminando en la verdad absoluta. Todo lo hemos hecho. Uno diría a papá mono como banana verde. Pero la realidad es esa. No voy a preguntar porque... Pero ¿no hemos ocultado cosas porque sabemos que nos mandamos una macana alguna vez en la vida? Unita vez, una. Háganme la segunda. Unita. Entonces la realidad es cuando vos no andás en la verdad, cuando vos no caminás en la verdad, cuando no te alimentás de la verdad, vas a caer en estos recursos de engaño. Cuando caes en estos recursos de engaño, de mentira, de ocultamiento, en lugar de ser un adorador de Dios, te convertís en un adorador de Satanás. Satanás no quiere que vayas por ahí cantando viva Satanás. No. Él lo único que quiere es que no le creas a Dios. Si vos no le crees a Dios, ya sos un servidor de Él. Eso es lo que Él busca, nada más. Tan básico como eso. Tan básico como eso. Entonces, es recordar que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es hacernos crecer en el discernimiento de la verdad. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando nos afirmamos en la palabra de Dios, cuando venga un engaño a nuestra vida, lo vamos a discernir rápido. Vamos a entender rápidamente que se trata de una mentira. Vamos a descubrir rápidamente que el enemigo nos quiere engañar. Y lo otro que dice ese pasaje es que la verdad nos hace estar preparados para lo que vendrá. Dice, el Espíritu les hará conocer. O sea, primero, el Espíritu guía a toda verdad porque habla lo que oye. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, yo les he hablado todo lo que oí decir a mi Padre? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús está diciendo, el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad porque Él habla lo que oyó. Y les dará a conocer todo lo que vendrá. Entonces, la realidad, ¿cuál es? Cuando vos ves, vieron que ahora Ucrania le está tirando bombas a Putin, ¿no? Y se está pudriendo más que antes. Ya hace más de un año que está en guerra y se está generando más lío ahí, ¿no? Entonces, cuando vos ves lo que está pasando, cuando vos te das cuenta, ayer leía, Estados Unidos está a punto de entrar en default. Somos re influencers los argentinos. Estamos. O sea, vos imaginate, Estados Unidos entra en default, cae el dólar, hecatombe económica mundial. ¿Qué hacemos? Jesús lo dijo. Va a haber hambres, guerras, pestes. Lo dijo. Entonces, cuando vos conocés la verdad, estás preparado para lo que va a venir. No te va a tomar de sorpresa. ¿La vas a sufrir? Seguramente, porque nadie tiene 800 millones de dólares guardados por la duda. O sea, yo no lo tengo. Y si vos lo tenés, ponés 3.000 ladrillos y compramos la casa nueva. No escuché ningún amén, nada. Ahí está, muy bien, vamos. Entonces, pero, o sea, más allá del chiste y la broma, venga lo que venga, cuando vos conocés la verdad, vas a estar preparado. Vas a estar preparado para lo que vendrá. Y siempre cuando hablamos del engaño pongo el ejemplo de los billetes falsos. ¿Se acuerdan? Alguna vez lo dije. ¿Cómo hace alguien que trabaja en el banco para saber si un billete es falso? Ahora es mucho más fácil, lo pasa por la maquinita y se lo dice. Pero la realidad es, vos tenés gente que está acostumbrada a manejar dinero y toca un billete y se da cuenta que es falso. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. O sea, lo interesante de la gente que trabaja en el banco es que los bancos no invierten tiempo y dinero en decirle a sus empleados
cuáles son las características de los billetes falsos. ¿Sí? Invierten tiempo en capacitarlos, en reconocer los billetes verdaderos. Entonces, cuando viene uno falso, vos te das cuenta enseguida. Con la palabra de Dios pasa lo mismo. En la medida que vos inviertas tiempo en conocer la verdad de Dios, cuando venga una mentira a tu vida, la descubrís al toque. Te das cuenta enseguida. Entonces, en estos tiempos nosotros tenemos que perseverar en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos hace libres. Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad y nos posiciona para lo que va a venir y además nos santifica. Servicio completo. All inclusive. Entonces tenemos que perseverar en la verdad. Tenemos que desechar la mentira de nuestra vida. Tenemos que sacarla de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar. Porque acordate que cuando vos le das lugar a la mentira en tu corazón, en tu vida, ya no cantás, yo soy hijo de Dios. Ya está, listo. Y te dejo 2 pasajes nomás. Porque lo que va a hacer que vos perseveres hasta que Él venga es la fe. Es la fe. Y Romanos 10:17, que es reconocido, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo alimento mi fe? Con la palabra de Dios. O sea, yo no alimento mi fe simplemente porque vengo a la iglesia y escucho lindas canciones cristianas. Y me leo 2 o 3 libros a la semana. No escuché ningún amén, ¿listo? Ya sé que no lee. Sino que la fe se alimenta con la palabra de Dios. Y ¿sabés lo triste de todo esto? Es que la iglesia de hoy no lee la palabra. Los hijos de Dios no invertimos tiempo en conocer su corazón. No te voy a preguntar cuánto tiempo dedicas a leer la palabra, pero pregúntatelo, ¿cuánto tiempo dedico a leer la palabra por día? Y tal vez te das cuenta que no la leemos tanto, que dejamos pasar el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los ataques de Satanás no son contra tu vida. O sea, son contra tu vida, pero no son contra Dios. Son contra Dios. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, ahí en Job capítulo 1, fíjate que Satanás no quería dañar a Job. Satanás lo único que quería era que dudara de la bondad de Dios. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Cuando Satanás se presenta a Eva, ¿qué le empieza a decir? Así que Dios dijo. O sea, duda sobre lo que Dios había hablado. Cuando Satanás se presenta a Jesús después de que fue bautizado, si eres hijo de Dios, y eso fue lo que Dios había dicho antes, este es mi hijo amado, con el cual estoy contento. Satanás atenta contra la palabra de Dios. Y fíjate que las tentaciones de Jesús, así que Dios dijo, o sea, así, si eres hijo de Dios, hace esto porque la palabra dice esto. Si sos hijo de Dios, tirate porque la palabra dice esto. El enemigo conoce la palabra más que nosotros, ¿eh? Porque vos decís, ¿dónde sacó esos pasajes Satanás? Vos lo tenés que ir a buscar. Menos mal que la Biblia trae referencias y te dice, pondrás sus pies, salmo, y lo buscás. Pero Satanás no tenía la Biblia ahí en ese momento. Se la sabe. Se la sabe. Entonces, la realidad es, tenemos que entender que todo ataque del enemigo va a prosperar en nuestra vida cuando nosotros no afirmamos nuestra vida en la palabra de Dios. Cuando dudás de la palabra de Dios, el enemigo te ganó la batalla. Por eso tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Y mira lo que dice Efesios 6, 13 al 18, que habla de la armadura. Y con esto terminamos y compartimos la cena. Dice, por tanto, tomad alguna parte de la armadura de Dios. Toda. Para que podáis resistir en el día malo
¿De qué está hablando? El día temible del Señor. Y habiendo acabado todo, ¿de qué está hablando la armadura del regreso del Señor? ¿Alguna vez te habías dado cuenta de eso? ¿Viste? Y habiendo acabado todo, estar firmes, perseverar hasta que Él venga. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de, ¿qué decía Salmo 119, 160? Tu palabra es verdad, tus juicios son eternos, perfecta tu justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Escucha esto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica es el escudo que va a apagar que con los ataques del enemigo con la palabra. O sea, alimenta la palabra, porque la misma palabra es la que va a contrarrestar el ataque de Satanás. Cada ataque de Satanás que vino a Jesús, ahí en Mateo 4, Jesús que le dijo, apagó los dardos encendidos del maligno con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios. Entonces la realidad es que cuando nosotros pensamos en todo, en cómo hoy vemos que está viviendo la gente, cómo tal vez estamos viviendo nosotros en algunas circunstancias. Y tenemos que evaluar y decir, Señor, ¿estoy viviendo la verdad? ¿Estoy perseverando en la verdad de tu palabra? ¿O estoy empezando a creer otras cosas? Pero yo te quiero animar porque a veces es como que cuando uno plantea estas cosas, uno se va diciendo, uy, qué mal que estoy. De acá, el ayuno de 21 días por Israel no me alcanza. Me tengo que internar en Israel y ayunar hasta que el Señor venga. Por lo menos, mínimo. ¿Qué menos que eso? Pero la cena del Señor te recuerda algo que es fundamental. Él pagó el precio. El que es la verdad pagó el precio para que vos vivas en la verdad, para que vos vivas en libertad. Y dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Entonces la realidad es, yo te quiero animar y desafiar a que podamos crecer en la verdad, que podamos afirmarnos en la verdad de la palabra de Dios, que podamos perseverar en la palabra de Dios, porque es todo esto para nosotros, pero recordar también que Jesús pagó el precio para que le conozcamos. Y ese precio que Jesús pagó garantiza que yo puedo vivir la verdad. Garantiza que puedo afirmarme en la verdad. Garantiza que yo voy a vencer aún cuando todavía me cueste leer la Biblia. ¿No? Que la Biblia no sea como el horóscopo. A ver qué dice hoy. Bueno, alguno tiene calendario y mira el calendario, a ver hoy. Judas fue, se ahorcó, no entiendo. La sabían esa, ¿no? No la sabían. Uno decía, yo leo la Biblia, pongo el dedo y leo, y ahí es lo que Dios me dice. Entonces un día abrió la Biblia, lee el versículo y dice, Judas fue y se ahorcó. ¿Qué me querés decir? No entiendo nada. No, debo haberme equivocado. La cierra, abre en otro lado, pone el dedo y dice, ve tú y haz lo mismo. Esa no es la manera de leer la palabra de Dios. No hagas horóscopo cristiano. O sea, medita en la palabra de Dios, afirmate en la palabra de Dios, fortalecete en la palabra de Dios,
Porque la verdad es lo que te va a sostener en el día malo. La verdad es lo que te va a hacer perseverar hasta que Él venga. Pero como te decía, la garantía la tenemos en que Jesús derramó su sangre por nosotros, para que nosotros podamos perseverar hasta que Él venga, verlo regresar, ver descender al Padre y habitar eternamente delante de su trono. ¿Lo podés creer? Vamos a orar y nos preparamos para la cena del Señor. Quiero invitar a todos los que están bautizados en iglesia evangélica, en comunión con el cuerpo de Cristo, que nos podamos poner de pie para compartir la cena, invitar a los hermanos que han sido designados para ministrarnos. Papá, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque vos sos bueno. Te damos gracias porque revelaste tu corazón por medio de tu palabra y podemos conocerte. No te has ocultado. Vos declarás que te hiciste simple para que podamos entenderte. Que has revelado tu corazón a los que no somos considerados sabios por el mundo. Que vos buscás la sencillez de corazón. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Señor, que día a día podamos afirmar más y más nuestras vidas en tu palabra, en tu verdad. Señor, que tu Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Señor, que podamos, Señor, levantar nuestro escudo de la fe grande que nos cubra por completo para apagar los ataques del enemigo. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos tu corazón. Gracias por entregar a tu Hijo. Gracias por esa sangre en esa cruz que nos hace libres, porque Él es la verdad y le conocimos. Conocimos su amor y anhelamos su regreso. Queremos verte regresar, Jesús. Queremos verte reinar sobre las naciones. Queremos reinar con vos. Queremos salir a tu encuentro y acompañarte y verte derrotar a todos tus enemigos, porque son el estrado de tus pies. Queremos verte regresar en gloria, amado de nuestra alma, precioso, hermoso, el deseado de las naciones. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el único que merece recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la autoridad, la sabiduría. Todo es para Él, todo es para Jesús, nuestro amado. Queremos mantener nuestras lámparas encendidas, que el mundo vea, veamos a nuestro amado.
Toma unos instantes para adorar al Rey. Podemos sentir su presencia en este lugar. El Señor está en medio de su pueblo. Él se está moviendo en medio de los candeleros. Lámparas encendidas. Él es la verdad. Santo, santo, santo. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús. Sí, habrá una boda, es la razón de mi persona, casarme con él. Sí, razón de mi persona, casarme con él. Sí. Sí, habrá una boda, es la razón de mi persona, casarme con él. Por eso somos iglesia. Sí, da una boda, es la razón de mi persona, casarme con él. Decimos sí, da una boda. Nos preparamos para ese glorioso día. Perseverando en la verdad. Sí, habrá una boda, es la razón de mi persona. Y yo siempre te diré. Le decimos te amo. Siempre estaré enamorado en 1.000.000 de años, cuando todo pase, siempre te diré, te amo, y yo siempre te diré. Le decimos a Jesús te amo. Y yo siempre te diré. Escucha a tu amada. Es tu amada, Jesús. Y yo siempre estaré enamorado. La que sale vencedora del desierto. Enamorado.
Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias. Vamos a dar gracias por el pan. Papá, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese cuerpo, Señor, por esa cruz, Señor, que nos lleva, Señor, a reflexionar y a pensar, Señor, y a aferrarnos más a tu palabra, Señor, a creer cada día más en ti. Te damos gracias, Padre, porque eres nuestro Salvador y lo declaramos, Señor. Te damos gracias, Jesús, por esa cruz. Te damos gracias, Jesús, porque tú sanaste nuestras heridas. Te damos gracias, Jesús. Oh, Yeshua, te damos gracias por todo. Glorificamos tu nombre. Y hoy, Señor, hacemos representación, Señor, con el pan, Señor, con tu cuerpo. Te damos gracias, Señor. Lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Vamos a comer el pan. Dice que después de cenar tomó la copa y dijo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y vamos a hacer algo que hace mucho que no hacemos. Busca a alguien, intercambiar la copa y bendecilo. Intercambiar la copa y bendíganse, oren juntos. Oren. Señor, oramos por nuestros hermanos. Señor, clamamos por sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo. Señor, que al compartir la cena, Señor, sea un tiempo de refrigerio, sea un tiempo de sanidad, de restauración. Señor, un tiempo en el cual tu verdad, Señor, dé fruto en cada uno de nosotros, tus hijos. Somos tu cuerpo. Gracias porque siendo muchos, somos uno en vos. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias por la vida de mi hermano, gracias por la vida de mi hermana. Son bendición para cada uno de nosotros. Oh, Señor, derramá sobre su vida todo lo que vos tenés preparado para este tiempo. Señor, los bendecimos. Bendecimos a tus hijos. Bendecimos a tus amados. Oh, Señor, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de ser hermanos, de ser tu iglesia. Esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Vamos a ver la copa. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a dar gracias. Gracias, papá, te damos en esta noche, Señor. Qué privilegio, papá. Qué privilegio, Señor. Vos lo dijiste, Señor, que te teníamos que esperar, Señor, pero en mientras tanto podíamos cada vez, Señor, estar participando de la Santa Cena y recordamos esa sangre preciosa que derramaste por cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Pero un día, ese día maravilloso, nos vamos a sentar todos juntos en esa mesa, Señor, y vamos a poder disfrutarte personalmente. Y te damos gracias. Amén. Recogemos las copas y decirle: te amo. Y yo siempre te diré, te amo. Si después de dejar la copa podés levantar tus manos al cielo, hacelo adorando al que vendrá. Enamorado en 1.000.000 de años. Oh,
cuando todo pase, que, Señor, eternamente, siempre por siempre te diremos que te amamos. Y yo siempre te diré, te amo. Y yo siempre estaré enamorado. En 1.000.000 de años, cuando todo pase, siempre te diré. Una vez más, solo las voces. Y yo siempre te diré, te amo. A ti, Jesús, a nadie más. Y yo siempre estaré enamorado. En 1.000.000 de años, cuando todo pase, siempre te diré, te amo. Con toda nuestra voz, con toda nuestra fuerza. Y yo siempre te diré, te amo. Siempre. Y yo siempre estaré enamorado. En 1.000.000 de años, cuando todo pase, Siempre te diremos que te amamos, Jesús. Eres nuestro primer amor. Eres todo para nosotros. No anhelamos otra cosa. No queremos otra cosa. Queremos verte a ti regresar. Queremos verte regresar en gloria, en poder, en majestad. Oh Señor Jesús, ven, ven, ven a buscar a tu amada. Ven a buscar a tu amada. Ven a reinar sobre las naciones. Vuelve, Jesús, ven, 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 Señor. Siempre te diremos que te amamos. Aquí te estamos esperando, declarando nuestro amor por vos. Oh, y yo siempre te diré, te amo. oh, te amamos a ti, Jesús. Yo siempre estaré enamorado. En 1.000.000 de años, Cuando todo pase, siempre. siempre te diré, Señor, te decimos que te amamos. Te damos a ti toda la gloria, Jesús. y yo siempre estaré enamorada. En 1.000.000 de años, cuando todo pase, siempre te diré, te amo. Y yo siempre te diré, te amo. Y yo siempre estaré enamorado. En 1.000.000 de años, cuando todo pase, siempre te diré, te amo. Señor Jesús, te amamos. Te amamos, Jesús. Recibe nuestro amor. Recibe nuestra declaración de amor eterno. Así como vos nos amaste eternamente y nos seguís amando. Y firmaste un pacto eterno con tu sangre preciosa. Hoy declaramos nuestro amor eterno por vos, Jesús. Queremos verte volver. Ven, Señor Jesús. Nos preparamos para ese día de la boda. Nos preparamos esperándote con nuestras lámparas encendidas, declarando nuestro amor, viviendo este amor eterno. Te amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos. Amén y amén.
Respira profundo. Señor, recibí toda la gloria que tu nombre merece. Por siempre y para siempre sos el Rey. Amén y amén. 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 Si quiere aplaudir, aplaudir. Es para el Rey.